Hola, soy la doctora Karel Guevara y este es un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. Un lugar para aprender, inspirar y fortalecer. Bienvenidos a Café con Karel Podcast. El viaje hacia tu bienestar comienza ahora. Café con Karel Podcast llega a ustedes gracias a Aranjuez Hotel, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David, Chiriquí, y están ubicados a solo 3 minutos del aeropuerto. Visítalos ya. Bienvenidos a Café con Karel Podcast, un espacio donde nos sentamos a platicar sobre bienestar emocional y crecimiento personal. Hoy nos acompaña una especialista de excelencia. Está con nosotros la doctora Stephanie Lescano, quien es ginecóloga especializada en la población infanto-juvenil. Y probablemente para muchas de nosotras y muchos de nosotros, probablemente hemos pensado que cuando hablamos de ginecología es un tema únicamente destinado a la población adulta. Sin embargo, hoy tenemos a nuestra invitada, la doctora Stephanie, que tiene a bien poder compartirnos la información valiosa que necesitamos saber si eres madre, si tienes una hija, si tienes una adolescente y, ¿por qué no?, si tú que estás viendo este episodio eres adolescente. Vamos a tratar también de llevar esa información para tratar de una u otra manera de quitar esos mitos sobre lo que la población probablemente tiene en cuanto a la salud ginecológica de la población infanto-juvenil. Y como probablemente a ustedes les ha pasado, como me está pasando a mí cuando yo contacté a la doctora Stephanie, yo me preguntaba cómo era esto de la especialidad en ginecología infanto-juvenil, porque probablemente al igual que ustedes, yo también pensaba que esto solamente era para población adulta. Y me encantaría aperturar este episodio, doctora, bueno, primero dándole la bienvenida y agradeciéndole, porque como todas las invitadas e invitados que hemos tenido en esta segunda temporada, la generosidad de querer venir al podcast, de compartir los conocimientos, lo agradecemos y lo valoramos un montón, porque sin nuestros invitados, Café con Karel Podcast no sería una realidad, doctora. Así que muchísimas gracias en principio. Gracias. En este sentido, ¿no? Doctora, y la primera pregunta sería, ¿qué es la ginecología infanto-juvenil y por qué usted decidió especializarse en esa área? Bueno, la ginecología infanto-juvenil es parte de la ginecología que va a tratar a estas chicas en el periodo de la adolescencia. Como bien sabemos, es un periodo difícil, donde hay muchas transiciones en cualquier persona y nosotros la acompañamos. Mucha de esta atención va a ser basada en una salud preventiva, de consejería, de planificación, pero también podemos tratar algunas patologías, desde patologías las chiquititas, recién nacidas, algunas malformaciones o algunas alteraciones que pueden suceder en una adolescente sin ninguna clase de problemas. ¿Qué me motivó? Bueno, viendo el espacio, pues aquí lo que ofrecemos a nivel de la provincia de Chiriquí, ese vacío que teníamos de esta atención en la parte de ginecología y pues el apoyo que me han dado el Hospital José Domingo de Bobaldía, pues hice el estudio y ahora estamos ofreciendo ese servicio aquí. Excelente, doctora. ¿Dónde se especializó? Bueno, hice los estudios por 8 meses en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ahí estuve con otra compañera que pues actualmente está en la ciudad de Panamá y eso fue en el año 2023. En el año 2023. Ajá. Bueno, para que tengamos una relación en tiempo, corre el mes de febrero del 2025, en este momento que estamos grabando este episodio de Café con Karel Podcast. Doctora, y me encantaría seguir platicando con usted y en esta ocasión preguntarle cuáles serán esos principales retos desde su práctica clínica que usted ha podido ver, principales retos que esta población infanto-juvenil presenta en relación a la salud ginecológica. Bueno, usualmente sabemos que las niñas pues deben hacer sus seguimientos con los pediatras y son estos los que muchas veces nos van a referir a las pacientes cuando vean alguna alteración, lo más común que tenga que ver con la menstruación, pero también podemos detectar cosas como retrasos en la pubertad o una pubertad muy adelantada que cada vez es algo más común en nuestras niñas. Entonces el reto pues es identificar cuando algo no está sucediendo bien y que lo puedan referir y nosotros tratarlo de manera oportuna. Interesante, doctora. Me encantaría hacer una acotación, un poco por curiosidad. ¿Qué nos dice la literatura científica de por qué se está presentando periodos de menstruación mucho más temprano de lo que probablemente surgió hace 20 o 30 años atrás? Los factores que más se asocian o se dicen pues es el entorno.
son los factores epigenéticos. Es decir, nosotros traemos un material genético, pero al estar expuestos al ambiente, a las cosas que comemos, también cosas relacionadas con la salud hormonal, el peso, entonces nos pueden alterar lo que de manera fisiológica debe empezar a una edad promedio y se nos adelanta. Muchas veces nos tenemos que quedar sin el diagnóstico claro de por qué esto sucedió, porque no podemos identificar todos los factores a los que está expuesto la niña. Porque es multifactorial, Exacto. ¿no? Lo que sí es cierto es que la alimentación juega un papel preponderante, sí, totalmente. ¿no? Y un poco para ilustrar también a la audiencia de Café con Karel Podcast, ¿cuál es la edad promedio para esa primera menstruación y cuál es la edad más temprana que en su práctica clínica usted ha visto? Bueno, la edad promedio que está descrito es más o menos a los 12 años de edad de la primera menstruación. Los cambios puberales, que empiezan con la telarca, que es el crecimiento de las mamas o los vellos púbicos, pueden empezar 2-3 años antes. Eso en nuestra población. Lo más pequeña que he visto pues, en mi práctica es a la edad de los 7 años. Y esto pues, puede tener implicaciones más que todo en la salud de los huesos, en la altura que va a alcanzar la chica. Entonces nosotros tenemos que hacer intervenciones de la mano junto con los pediatras endocrinólogos. 7 años, doctora. Es una niña, realmente. Sí. Y me llama la atención, doctora, porque si a los 12 años, que es más o menos la edad promedio, entendemos que aunque nuestro cuerpo físicamente está preparado para entrar a esa etapa, emocionalmente no estamos realmente. ¿Cómo se aborda una primera menstruación en una niña a los 7 años? De manera integral, ¿cómo se hace? Nosotros tenemos que descartar las causas orgánicas. Estamos hablando de que la menstruación viene activada por un eje todo que viene a nivel cerebral, al nivel de los órganos internos reproductivos y la activación pues se da más o menos a los 12 años. Cuando ocurre antes tenemos que descartar alguna masa, algún tumor, algún alteración hormonal que podamos tratar. Luego, pues si nos quedamos en que fue un factor externo que no logramos identificar, tenemos que parar la menstruación. No tanto como dijiste muy bien lo de los factores psicológicos. Una niña de 7 años que está cursando un segundo o tercer grado no tiene el factor psicológico, la protección, el entendimiento de lo que le está pasando. Y lo que se hace pues es suspender esa menstruación y con medicamentos y la podemos llevar entonces a la edad promedio donde sería lo usual o esperado, sin no tantas complicaciones o alteraciones, más que todo un seguimiento. Es decir, entonces comprendería, doctora, que si tenemos a una madre del otro lado de la pantalla que tiene alguna hija que está empezando a menstruar a esas edades, no lo tome como algo normotípico, o sea, esto no es normal, es importante acudir con un especialista como usted porque ha dicho algo sumamente importante. Hace falta hacer una intervención médica para poder alargar ese proceso a la edad que es la promedio, ¿no? Claro. Interesante. Doctora, y en ese sentido, ¿cuál es entonces la edad para la primera visita con una ginecóloga? Porque probablemente, o quizás muchas personas piensen que la primera visita es cuando se inicia la actividad sexual. Exacto. Pero usted está aquí hoy para poder aclararnos que no necesariamente. Bueno, usualmente lo que podemos ver cuando está empezando el crecimiento de las mamas, que es lo que marca pues la pubertad, entonces podemos hacer una visita preventiva, una visita antes de la menstruación. ¿Para qué? Para hacer la consejería, nosotros dar una orientación de qué es una menstruación normal, qué puedes esperar, qué te tiene que llamar qué te tiene que llamar la atención, y es más que todo a esa edad. Si no ha pasado ninguna alteración durante la niñez temprana, entonces podemos hacer la primera visita con un ginecólogo cuando viene la primera menstruación. Usualmente las madres son las que dan esta orientación de cómo colocar una toallita sanitaria, de qué puedes sentir, pero nosotros ya avanzamos un poco más en las cosas que tienen que llamar la atención, que se pasan de lo normal y por lo que tenemos que acudir para evitar otras complicaciones. Es decir que en la primera menstruación es el momento ideal para ir de manera preventiva. Sí. Y me encanta esa palabra porque justamente Café con Karel Podcast, con todas nuestras invitadas, busca eso, poder llevar salud preventiva a través de la información. Entonces, lo ideal es que una vez viene esa primera menstruación, mamá, llevar entonces a consulta ginecológica, ¿no?
Qué interesante, doctora, todo lo que nos ha contado hasta este momento y me encantaría hacer un inciso para agradecer una vez más a Aranjuez Hotel, que se ha convertido en nuestro spot oficial de muchos de los episodios de Café con Karel Podcast en este 2025. Estamos grabando desde su increíble lobby. Si no conocen Aranjuez Hotel, los invitamos a que puedan venir a conocerles. Doctora, y continuando con este episodio de Café con Karel Podcast que lleva por título Salud Ginecológica Infanto-Juvenil, me encantaría preguntarle acerca de, ¿es normal que las jóvenes experimenten ciclos menstruales irregulares? Y me encantaría acotar esto del hecho de la menstruación con dolor, ¿vale? Que lo asociamos mucho probablemente en que cuando hay menstruación tiene que haber dolor. En el caso de la población infanto-juvenil, la menstruación irregular. ¿Realmente esto es normotípico? ¿Qué esperar? ¿Qué pensar? ¿Qué es lo que necesariamente necesitamos saber para poder llevar una información adecuada? Ok, la primera menstruación, que la conocemos como menarca o menarquia, es el primer manchado. A veces pueden ser varios días de sangrado o a veces solo una manchita. Entonces, luego de esto, nosotros vamos a esperar que la menstruación venga todos los meses, que es lo que conocemos en una población adulta. Pero es bien cierto que al pasar estas chicas por un periodo de adolescencia y, como dije, hay una maduración al nivel cerebral, a nivel hormonal, esto puede terminar en regularse más o menos 2 a 3 años. Así que sí es esperado de que de repente ella tenga su primera menstruación, pasen 2 meses y vuelva a tener, y no es algo que nos tiene que llamar la atención. Ya si pasan más de 3, 4 meses y no ha vuelto a menstruar, sí vale la pena hacer la consulta para hacer algunos otros estudios y descartar algunas alteraciones hormonales. Las menstruaciones con dolor no son normales. Nosotros cada vez en la historia clínica, cuando lo preguntamos, podemos identificar si se asocia a un cólico leve, que es el término que más común usamos, o ya es algo que me está dejando en la cama, no puedo ir a la escuela, no puedo hacer educación física. Me incapacita. La idea es no alterarnos o incapacitarnos o dejar de vivir nuestra vida por la menstruación. Y sí hay que hacer la consulta porque hay cosas que tenemos que descartar, ya sea con un ultrasonido o diagnósticos que tenemos que pensar, y lo podemos tratar con algunos medicamentos de manera sencilla y que la chica pueda tener su vida tranquila. ¿Y qué cosas exactamente, doctora, para que nos ilustre un poco, pudieran ser las razones para que esa menstruación se esté dando irregular o que esa menstruación esté cursando de manera dolorosa? Cuando hacen ese ultrasonido, ¿qué es lo que está buscando un especialista como usted? Por ejemplo, en la adolescencia, como son las primeras menstruaciones, tenemos que verificar que todos esos órganos internos estén bien, porque hay algunas malformaciones en donde se puede acumular la sangre en el útero y no sale adecuadamente. A veces también podemos descartar algún quiste a nivel de los ovarios o alguna masa. Más que todo eso a nivel de ultrasonido. Hay otra patología pues que podemos empezar a identificar en la adolescencia, que es la endometriosis, que es este dolor asociado con las menstruaciones, que no voy a ver algo en el ultrasonido, pero tengo que tenerlo en cuenta, porque ya el diagnóstico se hace mediante una cirugía, pero no necesariamente a esta edad las vamos a intervenir, pero sí podemos darles un tratamiento. Un tratamiento, ¿no? Excelente, doctora. Y me encantaría que nos pudiera ahora dirigir este espacio hacia las adolescentes que están viendo Café con Karel Podcast, porque cada vez crece más la audiencia de este podcast. Y en este sentido, preguntarle, ¿qué consejos le pudiéramos dar directamente a esas adolescentes para llevar una vida menstrual saludable? Bueno, lo primero es conocer el ciclo menstrual. Y allí, pues a mí me gusta dar un tip conciso. Empiezas a contar tu primer día de menstruación y luego el siguiente primer día de la menstruación. Vamos a contar cuántos días pasan desde uno a otro. Un ciclo normal a esta edad esperamos que pueda durar de 21 a 45 días. Es decir, si a mí me viene la menstruación a principios de un mes, un 2 de febrero, por ejemplo, y me vuelve a venir un 25 de febrero, yo puedo decir que me vino una menstruación 2 veces en un solo mes. Pero entre una y otra han pasado 22, 23 días y esto se considera un ciclo normal. Y luego lo que les tiene que llamar la atención es la duración. Si tengo menstruaciones más de 7 días o donde utilizo más de 7 toallitas diarias, es algo que me tiene que llamar la atención, no es normal. Y lo que queremos evitar al fin
es una disminución de la hemoglobina, que la chica esté durmiendo todo el día, que no quiera hacer sus actividades, esa debilidad que se asocia con la disminución de la hemoglobina y eventualmente a veces necesitar una transfusión sanguínea, pues que eso es una de las complicaciones más comunes. Wow, más comunes, doctora. Sí. Wow, impresionante. Doctora, y en ese sentido me gustaría también preguntarle, porque muchas veces, probablemente entre mujeres comprendemos mucho mejor, porque vivimos la menstruación todas, de pronto los estados de ánimo están cambiantes, estamos diferentes cuando estamos menstruando. Claro. Quizás para las adolescentes que están viviendo sus primeros años, incluso si es una niña que está atravesando sus primeros años de menstruación, ¿qué nos dice la ciencia al respecto? ¿También hay cambios de estados de ánimo? Claro, toda la menstruación tiene que ver con alteraciones hormonales. A medida que va pasando el ciclo, tengo aumento o disminución de ciertas hormonas. Y aparte no tenemos que olvidar la adolescencia. La adolescencia es un periodo crítico en la vida de cualquier persona porque el cerebro está formando ciertas conexiones o ciertas adaptaciones. Entonces se unen estas dos cosas que puede a veces hacer difícil esta transición. Lo que nosotros tenemos como padres o servidores de salud es darle las herramientas a estas chicas para que puedan manejar la menstruación. Sí es cierto que muchas veces pueden necesitar algún tipo de medicación, pero es pues la minoría. Hay que sobrellevarlo, a dar las medidas de higiene, dar las medidas preventivas y con eso podemos tener una transición casi que usual. Comprendemos, doctora. Y vamos a entrar ahora a un nuevo bloque para hablar sobre la sexualidad. Quizás para las madres y los padres, con hijas adolescentes, es probablemente uno de los temas más complejos, más incómodos, llenos de mitos. Muchas veces se piensa que si no hablo del tema, pues esto no va a ser una realidad durante la adolescencia de las chicas, ¿no? O de los chicos inclusive, ¿no? Pero realmente no es así. Entonces, a mí me encantaría, doctora, preguntarle, y esta respuesta va muy orientada a las mamás, a las damas que son madres de la audiencia de Café con Carel Podcast. ¿Cómo pueden ellas abordar el tema de la sexualidad a través de la salud, naturalmente? En ningún caso nuestro episodio lleva la intención de incitar a iniciar una vida sexual, no es eso. Sin embargo, creemos firmemente en que a mayor información que tengan los adultos responsables, pues seremos mejores personas o mejores instrumentos para guiar a esa población que está en pleno desarrollo, ¿no? Entonces la pregunta sería, doctora, ¿cómo aconsejamos a estas madres que tienen hijas adolescentes para hablar sobre la sexualidad y que no suene como algo incómodo o como algo que rechacen las hijas? Bueno, el tema de la sexualidad definitivamente hoy en nuestra sociedad es incómodo de hablar. Entonces, la manera de poder sobrellevar esa incomodidad es hablándolo. Ya que tengamos una buena relación, comunicación con nuestras hijas, lo tenemos que abordar. Hay que dejar dejar estos mitos que a veces podemos tener la sexualidad, como que es malo, que son cosas que se hacen escondidas. Eso hay que quitarlo de la mesa porque es parte normal de cualquier desarrollo humano. Desde que, por ejemplo, yo como obstetra estoy haciendo un ultrasonido de un bebé y la mamá me está preguntando, ¿el bebé es niño o niña? Ya estamos marcando a esa criatura que viene en camino o cuando nace y cómo se cría esa persona, cómo afecta la identidad de género, la identificación, y eso van creciendo las niñas. Entonces, la sexualidad es algo normal, va a pasar, no hay una edad específica para que ellas sepan, bueno, si tienen intereses en los chicos, en las chicas o lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que orientar. ¿Cómo es orientar? Lo primero, el autocuidado. Siempre el autocuidado corporal, hay que respetar tu cuerpo, tienes que cuidarte. Las situaciones de vulnerabilidad, nosotros como mujeres y también los chicos pueden experimentar situaciones de vulnerabilidad donde se sienten que no están seguros o alguien les toca su cuerpo de manera no apropiada. Entonces hay que poner esos límites desde que son pequeños. Estas son las partes de tu cuerpo, estas son las partes privadas, nadie te las debe tocar. Si algún día te encuentras en una situación incómoda, busca un adulto seguro. Desde allí, desde la infancia temprana, empieza esas conversaciones.
Luego ya en la adolescencia en sí, de repente, cuando ellos se van independizando, que ya no quieren estar tanto tiempo con los padres, los vemos más con los amigos, entonces es cuidarse, hablar de los métodos de planificación para evitar un embarazo no planificado, utilizar los preservativos para evitar enfermedades de transmisión sexual. Por allí va la conversación y siempre hay que estarla renovando, comunicándose, dejando las puertas abiertas de que cualquier problema al final pues los padres deben ser la primera instancia para que ellas puedan acudir. Me encanta el enfoque que está dándole, doctora, porque erróneamente quizás se piensa que cuando se entra en la adolescencia es el momento o la primera vez para hablar de ese autocuidado que usted está mencionando, pero usted nos ha dicho todo lo contrario. Desde niños hay que enseñarles, ¿no?, a cómo cuidarse, cómo protegerse. Digamos que esa es la primera línea. Luego, para que entonces cuando entren a la adolescencia, de alguna u otra manera sea un poco más natural hablar de la parte de sexualidad, que también usted lo ha dicho muy bien, es algo natural y muy probablemente, voy a rescatar la palabra que usted utilizó acerca del hecho de que es algo que hay que hacer a escondidas o es algo malo, y realmente no, porque si le damos esa categorización, naturalmente en esas etapas de la adolescencia, donde hay tantos cambios hormonales, entonces si es malo y hay que hacerlo escondido, la última persona que tiene que enterarse son mis padres, son mis cuidadores, ¿no? Entonces, resulta en otras situaciones mucho más complejas. Ahora, doctora, me surge una duda. Si la mamá que nos está viendo ahorita mismo dice, vale, entiendo que es importante a mi hija adolescente hablarle sobre el tema, pero yo tengo mucho pudor para hablar sobre eso, me va a hacer preguntas y capaz yo no tengo las respuestas. Lo ideal entonces sería ir a una consulta con un especialista como usted. Si es así, ¿cómo se aborda esa primera consulta? Donde llegue esa mamá, mira, quiero hablar de educación sexual a mi hija, de temas de prevención, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, ¿qué ocurre allí? En la consulta de la adolescente para mí es muy especial y pues lo que yo pude aprender en Argentina, porque realmente no fue tanto la patología ginecológica. Lo que yo aprendí es cómo las doctoras allá pues abordan estas adolescentes, esta población. Y nosotros tenemos que hacer un vínculo primero con las pacientes, desde la historia clínica, y no solamente, bueno, si sufre alguna enfermedad o medicamentos, sino cómo va en el colegio, si tiene amigos y amigas, si hace alguna actividad extracurricular, porque es importante para el desarrollo de esa salud mental en esta edad, cómo es su alimentación. Todas estas son cosas que es mi historia clínica del adolescente. Y luego que hacemos este espacio, muchas veces allí están con la mamá porque ella sabe la información médica, brindo un espacio a solas para el adolescente, en mayores de 13 años de manera común. Donde yo les explico, no es que vamos a hablar cosas escondidas o malas, sino que a veces da un poco de pena estar con la mamá. Sí. Y en la mayoría de los casos tengo respuestas muy positivas, donde la madre pues nos espera afuera un momentito y ahí yo puedo hacer un ambiente de confidencialidad con la adolescente, en donde ya voy a preguntar sobre relaciones interpersonales, sobre la información que ella conoce sobre los métodos de planificación. También tengo mis herramientas en donde les enseño a colocar un preservativo, que ellas lo practiquen, o los otros métodos que existen para que ellas toquen y vean las cosas de manera oportuna, real, en ese momento. Entonces, esa es la orientación que damos. Y es totalmente válido, como dices, sí, da un poco de pena, o yo como mamá no quiero hablar de eso, pero ahí es donde pues tenemos nosotros como personal de salud, puede ser de la psicóloga, médicos generales, todos como personal de salud podemos dar esta orientación para que estas adolescentes pues tomen las decisiones en su vida adolescente y adulta de manera informada. Este bloque de la sexualidad con nuestra especialista, la doctora Stephanie Lescano, que es ginecóloga obstetra especializada en población infanto-juvenil. Me encantaría preguntar ahora, doctora, un poco su reflexión como profesional del área de la salud ginecológica, entendiendo y lo que hemos hablado minutos antes en este episodio, de que cuando llega esa primera menstruación, sea niña o sea adolescente, realmente no se tiene. Físicamente se tiene la madurez, pero mentalmente, emocionalmente y psicológicamente no se tiene la misma madurez, ¿no? Hemos venido hablando también más temprano acerca de informar, de hablar con las adolescentes acerca de ese cuidado sexual. Ahora, me encantaría, la pregunta concreta es, doctora, ¿cuál es la edad? Yo sé que no podemos decir una edad en concreto, pero quisiera que pudiéramos entrelazar de manera multidisciplinar
o de manera integral sería la palabra, de manera integral, esa adolescente, sabiendo que físicamente sí está preparada incluso para gestar un bebé, ¿sí? Pero que emocionalmente no está preparada, y que lo hemos hablado en otros episodios, de atravesar, por ejemplo, lo que es el duelo de una ruptura amorosa y todas las secuelas que eso lleva. Incluso como adultos es complicado, no se tiene la madurez emocional. Y cuando hablamos de intimar a nivel sexual, estamos hablando de una intimidad de las más profundas que existen, ¿no? Claro. Bueno, nosotros acá en Panamá tenemos una encuesta que es el ENACER, es una encuesta de salud sexual y reproductiva, en donde la edad donde inician la vida sexual las panameñas se coloca a los 15 años. El inicio de vida sexual. Que se está dando actualmente. Que se está dando actualmente según las últimas encuestas. Pero tienen que saber que no hay una edad específica. Yo puedo tener pacientes de 13, 14 años que por la vida que les ha tocado vivir, pues se adelantan y uno siente que está hablando con una chica de 17, 18 años e igual la otra paciente de 13 años que se acerca más a una chica de 12 u 11 años. Entonces, por eso es la importancia de la historia clínica, de saber el entorno, saber el apoyo que tiene la chica de los padres, del colegio, todo este ambiente donde se desarrolla el adolescente para yo identificar factores de riesgo o factores de vulnerabilidad en donde yo digo, esta chica de 13 años se me puede quedar embarazada. Entonces yo tengo que hacer la acción preventiva de hablar sobre los métodos, hablar de la madre sobre los métodos, porque yo quiero evitar un embarazo en esa chica que vive factores de riesgo actualmente a los 13 años. Porque como bien dijiste, sí, vamos a estar embarazadas y lo tenemos todo el tiempo aquí. Entonces, la idea no es ya traer el bebé, es prevenir esa gestación de manera oportuna por todas las consecuencias que ya va a tener un bebé hijo de madre adolescente. Claro, ¿no? Sí, y qué interesante porque a veces, lo que hablábamos más temprano, ¿no? A veces pensamos que si no hablamos de métodos anticonceptivos o no hablamos de sexualidad, pues las adolescentes no van a entrar al mundo de la sexualidad. Pero qué bien usted lo ha explicado, que cuando usted tiene en su consulta e identifica en esa historia clínica que una niña, porque al final es una niña de 13 años, que tiene factores de riesgo, es decir, que está muy proclive a iniciar una actividad sexual, realmente hay que intervenir ya. Hay que empezar a hablar de métodos anticonceptivos, no solamente para prevenir un embarazo, sino por todo el tema de las enfermedades de transmisión sexual también, ¿no? Doctora, y continuando con este episodio de Café con Karel Podcast, donde estamos hablando sobre la salud ginecológica infanto-juvenil, hemos hablado sobre esos factores de riesgo en las adolescentes, que es un momento importante para hablar de métodos anticonceptivos, porque ya hay una situación de vulnerabilidad donde esa adolescente probablemente inicie una vida sexual y que al final del día pues es mucho más costoso, peligroso, inclusive traer una niña gestando a otro bebé, ¿no? Y en ese sentido, y en esa línea en concreto, me gustaría ahora, doctora, preguntarle cuáles son esos métodos anticonceptivos más recomendables para esa población adolescente. Ok, bueno, recordando de los métodos anticonceptivos, siempre tenemos que promover el uso del preservativo. El condón, porque es el único que nos va a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, idealmente usar el doble método. Entonces es ahí donde lo combinamos con medicamentos. Los más comunes que conocemos, las pastillas, las inyecciones, ahora hay otros un poco más nuevos que son el anillo vaginal, y también está el parche transdérmico. Pero en esta población adolescente nosotros recomendamos siempre inicialmente los que se llaman métodos anticonceptivos de largo plazo reversibles, que es ahí donde entra el implante subdérmico, que yo les comento, bueno, es un chip que se coloca en el brazo, es una varilla del tamaño de un fósforo, y eso pues nadie te lo va a notar, tú te lo puedes sentir y listo. Lo bueno es que tú vienes a la consulta, te colocas el método y ya te olvidas. Te va a durar 5 años o 3 años dependiendo del tipo. Y el otro pues es el dispositivo intrauterino, que ya pues hay que hacer una intervención, colocar un espéculo, introducir este dispositivo dentro del útero, pero también te va a proteger 5 hasta 10 años. Entonces, proteger de un embarazo. De un embarazo. Entonces, ahí lo que queremos es que la paciente, por lo que está pasando en la adolescencia, no se le olvide la pastilla o tenga el inconveniente de, bueno, ¿quién me lleva al centro de salud o a la clínica a colocarme la inyección? O sea, se quitan ese problema porque ya el método está colocado en su cuerpo. Y así hacemos un seguimiento para ver cómo lo tolera, cómo le está yendo, si le gusta, es lo ideal. Pero siempre utilizando el preservativo.
Ujú. Entonces, para resumir, en esta población lo ideal son los métodos anticonceptivos a largo plazo, Exacto. más que nada porque, bueno, la adolescencia puede ser un momento de tantas convulsiones Ajá. y ciclos emocionales también, que son más proclives entonces a olvidar el seguimiento más mensual, Claro, ¿no? O y diario. sí, igual hay chicas muy, muy organizadas que ellas pues lo colocan su alarma en el teléfono, les gustan las pastillas, porque a veces hay algún otro beneficio con las pastillas, como para el acné, que también puede hacer mucho en la Sí. adolescencia. Y bueno, lo importante para nosotros es evaluar que ella sea adherente al método. De nada me sirve que ella le guste la pastilla, pero se le está olvidando 2, 3 días, entonces no estamos Claro, haciendo no es efectivo. realmente la protección. Ujú, entiendo. Doctor, y ahora me encantaría entrar al siguiente bloque que es sobre prevención y sobre cuidado. Y en este bloque me encantaría preguntarle cuáles son esas señales que deberían observar las madres, los padres o los tutores legales o los cuidadores principales de estas adolescentes en relación a esa salud ginecológica, porque a veces probablemente la misma adolescente o la misma niña pues no es conocedora de la información y pues el primer proveedor para dar la información sería su cuidador, ¿no? Bueno, de la salud ginecológica, aparte de lo que ya hemos comentado de saber cómo es un ciclo menstrual normal, son los flujos vaginales, que a veces Ujú. puede ser muy común en esta población. Cuando comienza la pubertad y todo el desarrollo, es normal un flujito blanco, transparente, es por efecto hormonal. Entonces, cosas que le podemos decir a esta adolescente que le llamen la atención, que tenga picazón, que tenga un flujo grumoso, que tenga un flujo de otro color, tipo verde o amarillo. Entonces, hay que identificar qué factores que pueden ser de la higiene personal inicialmente, como utilizar ropa muy ajustada o el jabón con que lavan su ropa interior es muy fuerte. Estas cositas de higiene personal lo podemos adaptar o orientar y ya se pueden resolver estas infecciones vaginales. Esto más que todo. Luego pues está el cuidado de la ropa interior, usualmente que utilicen algodón, también en los brasieles que utilizamos que sean cómodos, que sean de la talla apropiada para que ella no tenga mayor incomodidad. Eso en cuanto a la salud ginecológica. Entiendo, doctora. Ujú. Y siguiendo en ese mismo bloque de la prevención y el cuidado, me encantaría que ahora nos pudiera ilustrar un poco sobre cuáles son las principales enfermedades ginecológicas en esta población, que al menos la literatura científica reporta y que usted también ha visto en su consulta clínica. Bueno, de las adolescentes, la consulta más común que tenemos son las alteraciones del ciclo menstrual. Son estas chicas muchas veces que llegaron a estar hospitalizadas para transfusión de sangre y se les tuvo que colocar medicamento para suspender la menstruación y poder aumentar la hemoglobina. Esa es una de las consultas más comunes. Y lo otro, las alteraciones de la pubertad. Son las chiquitas que o tienen una pubertad muy temprana o se les está retrasando por algún motivo. Es lo que estamos viendo más común. Aparte de la planificación, todavía pues a nivel público tenemos unos pocos de dificultades para acceder a estos métodos de largo plazo reversibles, pero es algo pues que se está trabajando constantemente para que pues sea accesible a todas estas adolescentes. Por supuesto. Bueno, y en ese sentido nos encantaría también, doctora, que nos permitiera conocer dónde la puede encontrar esa mamá que está del otro lado de la pantalla viéndonos en este momento, si le ha surgido más dudas que respuestas en cuanto a la etapa de adolescente que está atravesando con su hija. ¿Cómo la pueden contactar? ¿Dónde la pueden encontrar? Bueno, yo estoy laborando en el Hospital Chiriquí, estoy allí en la Torre Nueva, en el segundo piso. Les dejamos mis contactos, mi Instagram y ahí podemos hacer cita. Y también ofrezco la consulta en el Hospital José Domingo de Bobaldía, que ahí pues pueden ser referidas por pediatras, médicos generales, enfermeras obstetras que tengan alguna alteración, las pueden referir a esta consulta. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, ahora me encantaría que pudiéramos entrar al bloque sobre los aspectos emocionales y psicológicos que, aunque pensaríamos que la ginecología está distante de esa salud mental o psicológica, es todo lo contrario. De hecho, esto ya nos iba dando durante estos minutos del episodio algunas aristas que nos han llamado la atención y vamos a destinar los próximos minutos de este episodio a hablar justamente de eso. Y me encantaría ahora preguntarle, doctora, ¿qué papel juega esa salud mental en la salud ginecológica de esa niña y esa adolescente? Es mucho, es un montón porque la salud mental tiene que ver con el entorno familiar mayoritariamente de que viven estas adolescentes. Y cuando yo las identifico o estoy haciendo la primera evaluación y veo una adolescente rebelde de 14 años, por ejemplo,
y después voy integrando cómo es su dinámica familiar, entonces entiendo por qué la paciente es así. Hay mucho, a veces en esas chicas, consumo de sustancias o abandono de la escolaridad, o no hay control o un liderazgo en los padres para orientar a estas muchachas, y entonces es ahí donde, aparte de ver la menstruación o ver la planificación, damos un apoyo en donde no debes abandonar el colegio, debes tener una alimentación saludable, debes evitar el consumo de sustancias que nos ponen en situaciones vulnerables, y es lo que veo. Entonces se ve un cambio en la chica cuando uno hace ese vínculo y se preocupa por otras cosas que la razón de la consulta inicial médica. Entonces es importante, es trabajarlo, es orientarlo, es apoyarlo continuamente en cada consulta. Qué interesante, doctora, porque usted nos está confirmando que en la adolescencia realmente es una etapa donde se necesita mucho el ser escuchado, el que validen los temas que para el adolescente es interesante. A veces cuando ya somos adultos o quienes ya son madres o padres, se olvidaron que transitaron esa etapa y los desafíos que tuvo esa etapa, ¿no? Entonces, a veces vemos que el adolescente tiene cuerpo de adulto y nos olvidamos que realmente esa maduración cerebral no se da sino hasta los 25 años de manera completa. O sea que al final del día seguimos teniendo una persona que no es lo suficientemente madura y queremos que entienda o queremos que comprenda desde la posición del adulto, ¿no? Y lo que usted ha mencionado, cómo cuando llegan a su consulta y usted empieza a interesarse por esos temas que para ellas son interesantes, cómo ese vínculo cambia inmediatamente, ¿no? Y a veces pasa mucho, y quizás nos pasa más en la consulta psicológica, es que hay una desvinculación en esa comunicación que se puede resolver de manera mucho más sencilla. A veces nos falta quizás a los adultos un poquito de sentido común, ¿no? Que es sentarnos, es escuchar, es paciencia, a veces toma un poquito más de tiempo, sí, pero en la adolescencia si solamente vamos a hacer el llamado de atención, pues no nos funciona, no necesariamente nos va a funcionar, ¿no? Al contrario, creería yo que es hasta un factor más de riesgo que lleva o incita a esa adolescente a buscar esos espacios donde sí la están escuchando. Y lo peligroso de eso, doctora, no sé si usted coincidirá conmigo, es que si en casa estoy recibiendo esos llamados de atención, esa adolescente probablemente lo interpreta como un no deseo o no un interés en lo que ella está viviendo, y es una forma más fácil o es una presa más fácil, y perdónenme la palabra, para las personas que están allá afuera en la sociedad, que de manera disfrazada quieren dar un afecto con un interés que realmente no es el interés de un papá y de una mamá que busca cuidar. Entonces hasta eso es un factor de riesgo para que estas niñas o estas adolescentes vayan y quieran buscar esa comprensión o ese afecto en brazos de personas que realmente también no tienen la madurez para entender que es una niña que tienen frente de ellos, ¿no? Vale, doctora, y en ese sentido también me encantaría poder preguntarle cómo afectan esas experiencias emocionales y traumáticas, porque todo este podcast lo hemos enfocado mucho a la parte de prevención, pero hay una población importante que usted ve como ginecóloga infanto-juvenil que tiene que ver con el tema del abuso sexual, que si bien es cierto, pues nuestro episodio no va enfocado directamente ahí, pero creo que es importante que hagamos al menos un inciso, porque cualquier violencia sexual deja naturalmente una huella traumática en esa adolescente. Y la pregunta sería, ¿cómo afectan las experiencias emocionales o traumáticas a esa salud ginecológica infanto-juvenil? Claro. Bueno, ahí mucho con los niños y niñas tenemos que hacer la prevención, que comienza con la educación. Lastimosamente, pues es una población vulnerable la niñez, y todos pueden sufrir un caso de abuso sexual. No debemos olvidar que el abuso sexual infantil no solamente va a basarse en una penetración, que es algo que se tiene en la mente, sino un toque inapropiado, una experiencia inapropiada que se puede hacer pasar a este niño o adolescente. Tenemos que identificarlo de manera oportuna como cuidadores principales, cosas como el cambio de comportamiento de un niño o un adolescente, o que se distraiga, o que de repente se vuelva rebelde, o tenga algunos indicios que nos llamen la atención. Preguntar, hablar con nuestro adolescente o adolescente y poder saber si está sucediendo una situación incómoda. Lastimosamente es una realidad que vivimos todos los días, y muchas veces con embarazos pues no planificados y que se llevan a término porque no se hacen
las intervenciones de manera adecuada o en el momento en que la ley nos permite poder hacer una intervención. Y más que todo afecta a la salud mental del adolescente. La adolescente cuando vive un proceso de embarazo o abuso no lo va a interpretar igual que una persona adulta, tiene otros miedos, otras preocupaciones, más es sobre todo lo que le puede pasar a su cuerpo, cómo va cambiando, y luego cuidar a esta criatura pues también repercusiones tanto para ella como en el ambiente en donde ella se está regresando a su casa. Y nosotros tenemos que seguir protegiéndola. Nunca podemos decir que una adolescente por haber tenido un bebé se convierte automáticamente en adulta. Así tenemos es. que seguir haciendo el apoyo y buscar factores protectores, que van a ser una familia, unos amigos, una actividad de la comunidad, como puede ser una iglesia, un deporte, que pueda culminar sus estudios y poderle brindarles mayor oportunidades cuando esta adolescente crezca, y así como la orientación de los métodos de planificación. Ok, bueno, Sí. tuviste un parto, pero vamos a prevenir un segundo embarazo, y estas son las cosas que nosotros sí podemos hacer actualmente en esta población. Y continuando con nuestro episodio de Café con Cari, el podcast, hoy hablando junto con la doctora Stephanie Lescano, que es especialista en población infanto-juvenil y ginecóloga obstetra. Doctora, hemos platicado a lo largo de este episodio sobre muchos temas. Y a veces cuando llevamos mucho tiempo hablando sobre temas tan densos, porque hablar de ginecología infanto-juvenil es un tema denso para quienes no somos expertos en la temática, y probablemente para no dejar de lado esa información sumamente valiosa, a mí me encantaría recapitular para ir cerrando, doctora, acerca de los mitos más comunes sobre la ginecología infanto-juvenil. ¿Cuáles son? Bueno, los mitos más comunes, que para ir a un ginecólogo, la primera consulta ginecológica, debes haber iniciado la vida sexual activa. No necesariamente, la consulta que más hacemos es de manera preventiva. Y lo otro, que la menstruación puede doler o es normal que duela al principio de la misma. Eso tampoco, hay que ver algunas patologías, pensar algunas cosas, descartar y pues dar un tratamiento para que no afecte la vida diaria de esta adolescente. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Doctor, y ya para cerrar nuestro episodio de Café con Cari, el podcast, vamos con los últimos consejos finales, doctora, y son dos en concreto. El primero sería, ¿qué consejo le puede dar usted a las madres o las tutoras legales que están del otro lado de la pantalla para crear un ambiente seguro donde esas adolescentes puedan hablar sobre estos temas que hemos hablado durante todo este episodio? Y lo segundo es que cómo podemos empoderar a las jóvenes, a esas chicas, para que tomen control de su salud ginecológica. Bueno, a las madres les tengo el mensaje desde que las niñas y niños están en su infancia temprana, hay que hablarles sobre el autocuidado del cuerpo. Las partes íntimas, las partes privadas, donde nadie debe tocar las mismas, para que se vaya creando esa confianza y ese vínculo, para luego en la adolescencia podamos hablar sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual y los métodos de planificación. Siempre profundizar la importancia de la educación que pueden tener las pacientes, de las actividades extracurriculares, de estos vínculos con amigos que se presentan en la adolescencia. Y para el adolescente pues tengo el mensaje de que busquen la información. ¿Y dónde la tienen que buscar? En los personales de salud adecuados, de manera informada. Muchas veces van a estar en el colegio o hay amigas que les pasó esto, le contaron esto, vieron esto en TikTok o en las redes sociales, pero no toda la información que está allí es cierta. Entonces asegúrense de que tengan la información de primera mano, que tomen sus decisiones de manera educada, y es por el bienestar de ustedes mismas. Decisiones informadas, ¿no? Y Sí. qué mejor manera que informarnos de las personas que se han profesionalizado en esta rama de la ginecología infanto-juvenil. Amigos, de esta manera llegamos al final de un episodio más de Café con Cari, el podcast. Hoy nos estuvo acompañando la doctora Stephanie Lescano, ginecóloga obstetra especializada en población infanto-juvenil. Estuvimos desde el lobby de Aranjuez Hotel, quien es patrocinador de los episodios de Café con Cari, el podcast, en este año 2025. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta este minuto. Si esta información fue útil, por favor, regálanos un like. Si crees o conoces a alguien que le pueda ser útil esta información, compártesela. Esta iniciativa de Café con Cari, el podcast, busca poder llevar información de manera profesional y de manera preventiva con solo un clic. De esa manera nos pudieras ayudar muchísimo a que este mensaje tenga alas propias.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por ver Café con Cara el podcast y nos vemos en una próxima cita. Bye bye. Wow.